limar asperezas y ponerse de acuerdo sobre todo una serie de situaciones, una serie de conflictos que se estaban presentando y que se iban a presentar, y la unidad era imprescindible para la lucha contra España. Entonces, en Guaymaro se produce una unidad que, si vamos a verlo como especie de un equilibrio, favoreció a las villas de Oriente. O sea, las ideas que prevalecieron fueron las de los villareños, disculpen, Villas de Oriente, no, Villa y Camagüey, las Villas y Camagüey. Las ideas que prevalecieron fueron las de los patriotas de las Villas y Camagüey, pero en un acto de disciplina tremendo, Céspedes acató en pos de la unidad todo lo que, al acuerdo al que todos habían llegado. Y bueno, sabemos cómo terminó la guerra, los 10 años, pero en ese momento fue un paso muy importante, que todo el mundo se pusiera de acuerdo, organizara el Estado cubano, un Estado en armas con características muy específicas, pero un Estado que tenía territorio, que era el territorio que ocupaba el Ejército Libertador, que tenía población, que era la población que ocupaba ese territorio, y que tenía una organización política, y que se estaba dando además una constitución con una cantidad de leyes tremendas que tenían que ver con esa constitución, leyes adjetivas que tenían que ver con esa constitución, que se dieron posteriormente, y muchas de esas leyes eran mucho más avanzadas que las que regían en territorio cubano bajo el dominio español. Entonces, Guaymaro cumplió su papel, y en ese momento Salvador Cisneros Betancur juega un papel muy importante, realmente. Bueno, la constitución de Baraguano fue en territorio camagüeyano, una constitución muy simple, de 6 artículos, que la importancia de la misma fundamentalmente es la decisión de continuar la guerra, pero que duró aproximadamente 74 o 76 días, bueno, las condiciones objetivas no estaban dadas para ello. Cuando estalla la guerra del 95 y se reúnen los patriotas en Jimaguayú, todavía la sombra de Martí estaba presente. Martí había prácticamente acabado de morir meses antes, y por lo tanto esta constitución de Jimaguayú, en la que también participó el Marqués, equilibra mucho más el mando civil y militar, que fue uno de los principales problemas que tenía la organización constitucional anterior. Y bueno, realmente yo pienso, en una opinión muy particular, que en esta constitución de Jimaguayú fue la que se llegó un poco más a ese equilibrio, como no se había llegado antes y como se perdió posteriormente en la constitución de la Yaya, que desde el punto de vista del diseño jurídico es la mejor constitución de todas las constituciones mambisas, porque ya había una experiencia, una madurez. Y bueno, realmente a los 2 años de que rigiera la constitución de Jimaguayú, su misma cláusula de reforma refiere que debe haber, si no se había logrado la independencia de España y se seguía combatiendo, se debía de redactar otra constitución que, atemperada a los nuevos tiempos, bueno, pues rigiera el curso de la guerra, y así se hizo. Por lo tanto, para nosotros debe ser un orgullo, o sea, debe constituir un orgullo que 3 de las 4 constituciones mambisas hayan sido en este territorio. Pero también tenemos que pensar que no fue casualidad, sino que fue fruto de una herencia jurídica, de una voluntad jurídica que ya había madurado en el territorio. Entonces, para nosotros como camagüeyanos es un orgullo, y la figura del Marqués de Santa Lucía estuvo muy presente en toda esta historia constitucional mambisa. Sí, bien. En la vida real, el otro día escuchaba a alguien decir: bueno, nosotros los camagüeyanos hemos aportado tanto a la historia patria, incluso a la historia universal. Tenemos figuras tan reconocidas, somos los padres de tantas cosas, y oficialmente no se nos reconoce como los padres de nada. Yo me ponía a pensar y decía, bueno, hasta cierto punto
es real, pero cuán injusta a veces es la historia, o cuán injusto a veces somos los seres humanos. Y remontándome a lo relacionado con la historia del Estado y el derecho, a la historia constitucional cubana, sí defiendo algo que escuché decir desde niño y que la vida me ha ido enseñando, y es que aunque pueda cuestionarse, aunque quizás requiera de una mayor fundamentación, no se puede negar que al menos la cuna del derecho patrio, la cuna del derecho constitucional propiamente cubano y la cuna del Estado autóctonamente cubano es Camagüey. Ustedes saben que existen criterios y artículos escritos por historiadores, por juristas, donde no se logra un acuerdo definitivo de que el Estado haya surgido, el Estado cubano propiamente en Camagüey. Pero lo cierto es que las primeras constituciones mambisas surgieron en Camagüey. Lo cierto es, fíjense, que a partir de esas constituciones mambisas se desarrolló una función legislativa o una actividad legislativa tan amplia que dio origen a lo que se conoce como el derecho propiamente cubano. Ustedes saben que el Estado en Cuba se importó de España, fue impuesto por los colonizadores, las leyes de Indias que regían prácticamente eran todas importadas, los proyectos constitucionales que le antecedieron se quedaron simplemente en proyectos, y no fue hasta abril del año 1869 en que tuvimos la primera constitución. Realmente la cabeza pensante no fue Salvador Cisneros Betancourt, sino todos sabemos que fundamentalmente fueron Ignacio Agramonte y Antonio Zambrana, pero lo cierto es que cuando hablamos del logro de una institucionalidad revolucionaria desde un primer momento, sabemos que la figura de Salvador Cisneros Betancourt estuvo presente desde ese mismo entonces. ¿Por qué? Porque entonces fue quien pasó a presidir el órgano legislativo, en este caso, la Cámara de Representantes. No es un secreto para nadie que para muchos historiadores, incluso juristas, Salvador Cisneros Betancourt es considerada la figura civil más importante de Cuba durante el periodo de las guerras de independencia. Desde el punto de vista de la importancia que tiene como jurista, incluso como político, la postura que ahorita destacaba el profe relacionado con toda su labor en contra y la lucha que desarrolló para que no se aplicaran los preceptos de la enmienda Pla. Bueno, miren, desde esa postura que asumió, sobre todo se ve la vocación legalista de Salvador Cisneros Betancourt, se ve el respeto a la legalidad, pero a los pilares fundamentales de toda constitución, la lucha por la igualdad y por la independencia y la libertad de los seres humanos. Cuando hablamos del fenómeno constitucional y decimos cuáles son las bases, el fundamento es igualdad y libertad por encima del resto. Y con esta postura, ¿qué cosa? Él se levantó como fiel defensor de todos sus antecesores y de lo mejor del pensamiento cubano precedente, del que también él se nutrió. Ya que estamos hablando un poco de derecho constitucional vinculado a la historia, es importante destacar que un día como hoy, hace 60 años, se puso en vigor la Ley Fundamental de 1959. La Ley Fundamental con una vocación constitucional sin llegar a ser una verdadera constitución, que legitimó las principales transformaciones que llevó a cabo el gobierno revolucionario, que no fue en sí misma la Constitución del 40, porque aunque recogió gran parte de su articulado, no fue una constitución porque ya constituyó la base jurídica de un proceso diferente que iba a empezar a desarrollarse, no solo a partir de ella, quizás se había comenzado a desarrollar desde el propio 1 de enero del 59, y que aunque creamos que no, fue una ley que, partiendo de lo que es el espíritu constitucional, el espíritu de la Constitución, retomó los ideales libertarios y de justicia social de estas constituciones mambisas,
que había sido fracturado, por decirlo de alguna manera, con el constitucionalismo del periodo pseudo-republicano. Sabemos que la Constitución cubana de 1901 no solo tenía incorporada la enmienda Platt, sino que fue prácticamente, sin tratar de ser categórico, una expresión fiel de la Constitución norteamericana del siglo XVIII, y así sucedió también con otras leyes que le sucedieron, y que la Constitución del 40, aunque era una constitución burguesa, una de las más avanzadas del mundo, incluso, bueno, de Iberoamérica y del mundo, en su momento, era una constitución que era aventajada desde el punto de vista técnico, jurídico, sobre todas las cosas, pero que de cierta forma no establecía definitivamente una verdadera constitución material. Decía Hegel, las constituciones surgen del espíritu del pueblo, nada más real. Yo creo que la Constitución de 1901 no surgió del espíritu del pueblo. La ley fundamental del 59 sí surgió y emanó del espíritu del pueblo. La Constitución de 1976 sí emanó del espíritu del pueblo, más cuando nos dimos la tarea durante los primeros años de la revolución de contribuir a la institucionalidad y a la institucionalización del país, y al cabo de 17 años de haber iniciado ese proceso, cuando habíamos creado una sociedad diferente, nos dimos entonces una constitución formal que encontraba su sustento en esa realidad existente, en ese espíritu del pueblo. La constitución es un fenómeno cultural también, es un fenómeno ideológico, no solo político ni jurídico. Cuando hablamos de la Constitución del 76, aunque quizás podamos no darnos cuenta en artículos en específico, tenemos que tener en cuenta que en el espíritu de esa Constitución se resume, que es la actual, la vigente todavía, se resume lo mejor del pensamiento cubano que le antecedió. Quizás no sea visible, pero intrínsecamente, desde el punto de vista de los valores y los principios que defiende y que reconoce, ahí está lo mejor de nuestro pensamiento. Y es lo que viene a ser también la nueva Constitución de la República, que se pretende someter a referéndum popular el día 24 de febrero de este mes. Cuando nos leemos el preámbulo de la nueva Carta Magna, el preámbulo, que es, vamos a decirlo de alguna manera, la parte introductoria, la que nos ilustra realmente lo que viene con posterioridad, también yo creo que logramos que constituyera, como decía alguien nuevamente, un poema. La Constitución actual tiene un preámbulo muy bonito. Yo creo que la Constitución que nos pretendemos otorgar tiene un preámbulo mucho más bello, incluso todavía, y completo, porque salió del espíritu de ese pueblo. Porque cuando sintetizamos los valores que se desarrollan y las pretensiones que quieren lograrse con el nuevo texto constitucional, ahí está reflejado los 5 siglos de tradición y de lucha del pueblo cubano. Una constitución que se atempera a la realidad cubana actual, pero una constitución mucho más aventajada y mucho más democrática.